La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está.
te alabaré. Mi adoración eres tú. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Oh, Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Yo te rindo mi ser. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Te rindo mi ser. Rindo mi ser, mi corazón. Dios, te rindo mi ser. Te rindo mi ser, mi corazón. Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor a todos. Bienvenidos a este último ya episodio de nuestra serie Tesoro del Evangelio. Eh, Ha sido sin duda una hermosa enseñanza la que hemos vivido este mes. Espero que hayan aprendido algo o estén aprendiendo algo con respecto a los evangelios y estos hermosos libros que tenemos en nuestra Biblia, tan especial, que nos narran, nos cuentan los sucesos, las anécdotas, las palabras de nuestro Señor Jesús. Y bien, hoy terminamos con uno de los libros más impresionantes de, de todos los evangelios, el libro de Juan. Hay muchos amantes, lo sé, de este evangelio, y vamos a ver algunas cualidades de lo que el apóstol Juan quiere escribir. No quiero empezar sin antes recordarles el tema de las preguntas, si tienen algunas preguntas. Si bien es cierto, la próxima semana no voy a estar para contestar las preguntas, pero sí la puedo contestar por WhatsApp. Si ustedes me escriben por WhatsApp, yo se las puedo contestar dentro de lo posible. ¿Ok? Y por supuesto, tomen apuntes, ¿ya? No se olviden de tomar apuntes. Ahora, les tengo un regalito para todos aquellos que quieran. Las diapos, las ayudas visuales que hemos estado eh, tomando en las últimas clases, las ayudas visuales que hemos tenido, van a estar disponibles para ustedes, para todos los que me las piden. Yo se los puedo regalar, no hay ningún problema. ¿Ya? Así que bien, oramos para que el Señor nos ayude en este estudio bíblico. Señor, te doy muchas gracias por poder darte a conocer a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en tu vida, porque podemos mirarte a ti a través de lo que está escrito en tu palabra, Señor, porque podemos conocerte un poquito más. Y gracias, Señor, porque este mes hemos aprendido a capturar estos tesoros que tenemos en los evangelios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Rey, porque te hiciste siervo, Señor, y nos salvaste a todos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a compartir entonces la pantalla para que puedan estar viendo las diapos. ¿Sí? Ahí está. Bien. Vamos a ver entonces el Evangelio de Juan. Las características que hemos visto de todos los evangelios también las vamos a ver con Juan, ¿sí? Si tuviéramos que poner una fecha de escritura del libro de Juan, habría que ponerla alrededor de los años 80 y 90 después de Cristo. Es una fecha bastante tardía o bastante próxima a nosotros. De hecho, es uno de los últimos evangelios es el último evangelio en escribirse y es uno de los últimos libros en escribirse junto con Apocalipsis. Así que, y además que es el mismo autor. El evangelio, si contabilizamos el evangelio de Juan, más las cartas de Juan, más Apocalipsis, todo eso está entre el 80 y el 100 después de Cristo. Año 80 y año 100 después de Cristo. Pero sí podemos determinar que Juan lo primero que escribe es su evangelio. ¿Ya? Por algunas cosas, anécdotas que él pone y que luego en sus cartas las retoma, las retoca. Entonces sí podemos decir que su evangelio fue el primero que escribió y lo podemos poner en esta fecha, entre los 80 y los 90 después de Cristo. ¿Ya? Este evangelio es un evangelio diferente. Más que una biografía, es una selección de sucesos. Es un evangelio único.
eh, a- dice ahí, no es una biografía de Cristo en realidad, sino más bien una selección de señales, de sus obras, de sus enseñanzas, y junto con el testimonio de muchas personas que confirman que Él es el Hijo de Dios. ¿Ya? A diferencia de los otros relatos de los sinópticos, que a todo esto, Mateo, Marco y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Esto no se lo comenté anteriormente, se conoce así porque están recopilando la misma información y los sucesos son muy parecidos entre los tres. ¿Ya? Entonces por eso se denomina los sinópticos, porque es el acople de los tres. ¿Ya? Solamente por eso se le llama los sinópticos, porque entre los tres van hablando como de lo mismo. Ya podemos ver muchas diferencias, o sea, perdón, muchas similitudes. En cambio, Juan es más diferente a los otros evangelios. Juan, eh, como dice acá, no está apuntando a escribir una biografía de Jesús, como si, por ejemplo, Juan o Marcos, perdón, Lucas o Marcos, sino más bien lo que está apuntando Juan es a seleccionar eventos, sucesos que confronten y que demuestren la deidad de Cristo. Y ya vamos a ver por qué era importante eso. ¿Sí? Como ya hemos visto o hemos dicho, el autor es Juan, Juan el apóstol Juan, este discípulo amado. Lo podemos ver en Juan 21, 24, que dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. ¿Ya? Juan 21, 24. Usted puede decir, pero aquí no dice que es Juan, ¿cierto? No dice, no, en ninguna parte está diciendo, este es el discípulo Juan el apóstol quien escribió las cosas. No, solamente está diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Lo primero que tenemos que decir entonces es que la persona que escribió esto es un discípulo. ¿Ya? Ahora, si nosotros nos vamos unos versículos antes, nos vamos a dar cuenta de quién era ese versículo. Perdón, ese discípulo. En el versículo 20 del mismo capítulo 21, dice lo siguiente. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, Juan nunca en todo el libro se menciona a sí mismo, diciendo, yo Juan, ¿sí? Como habitualmente lo hacía Pablo. Juan nunca se menciona a sí mismo, ¿ya? Pero sí hace referencia al discípulo amado habitualmente está atento a lo que Jesús, o era de los más cercanos a Jesús. Entonces, aquí Juan está diciendo, este es el discípulo que escribió las cosas en el versículo 24 del capítulo 21, y antes si leemos, vemos que ese discípulo es el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba mucho, ¿ya? Que por lo tanto caería de preciso decir que es el apóstol Juan, ¿ya? Así que damos por veracidad que el autor es el apóstol Juan, ¿ok? ¿Quiénes son los destinatarios de este libro? Son tanto judíos como griegos. Y lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Destinatarios entonces son tanto los judíos como los griegos. Ahora,
Juan escribe con un propósito, si bien tiene un propósito específico, que lo vamos a ver al final de este capítulo, también escribe con una intención, que es combatir el gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía griega en ese momento que estaba pegando muy fuerte, que quería combatir la deidad de Jesús. Ellos no estaban de acuerdo con que se señalara a Jesús como 100% hombre y 100% Dios. Ellos no creían que lo material, nada material podía ser bueno. Por lo tanto, ningún ser humano era bueno. Por lo tanto, Jesús, habiendo sido ser humano, era imposible que fuera Dios. ¿Ya? Eso era la creencia que apuntaba el gnosticismo. Entonces Juan escribe en medio de todas estas creencias que se están dando en este tiempo, en los años 80, 90, en la cultura griega, y escribe para combatirla. Y de hecho, el prólogo es una maravilla de apologética en contra del gnosticismo. Eh, Debido a que eh, los griegos ocupaban mucho la palabra logos para referirse a la razón, para referirse a las palabras. Entonces, ¿qué hace Juan? Inicia su evangelio no con no con un bosquejo de la genealogía de Jesús, como lo hace Mateo o como Lucas lo agrega también, sino que empieza diciendo, confrontando que Jesús, que el logos, utilizando la palabra griega logos, es el Dios, es el Hijo de Dios, que es tanto hombre, 100% hombre, como 100% Dios. De hecho, Juan apunta mucho a que Jesús es la luz que esparce las tinieblas, y eso era muy interesante para el gnosticismo y para la cultura griega. ¿Por qué? Porque ellos miraban el conocimiento. Las personas griegas razonaban mucho. Por eso Lucas escribe un evangelio tan pesado intelectualmente, porque a los griegos les gustaba eso, les gustaba estudiar, les gustaba eh, involucrarse con los pensamientos, razonar. Entonces, ellos decían que la razón, que el logos era la luz del conocimiento. Eso era lo que la cultura griega, la filosofía griega entregaba. Entonces, ¿qué hace Juan? Es una obra maestra, es lo que hace Juan en sus primeros 18 versículos, diciendo: y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y en el verbo estaba Dios, ¿cierto? Esa palabra verbo es la palabra logos. Escribe utilizando la palabra que los griegos conocían perfectamente, logos. Y más adelante dice que este logos era la luz y que las tinieblas querían tapar. Estoy puro leseando, vamos a leerlo mejor, ¿cierto? Vamos a leerlo. Dice así Juan 1. En el principio ya existía el verbo, ese verbo es logos, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Ya? Esa luz, recuerden, los griegos era su conocimiento era la luz. Aquí Juan está diciendo, su razón, el logos, es Dios. Su conocimiento, la luz, es Dios. Es Jesús. Eso está diciendo. ¿Sí? En el versículo 9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él,
pero el mundo no lo reconoció. ¿Sí? Y menciona nuevamente la luz, apuntando a la razón, diciendo, Jesús en realidad es la razón de la vida. Jesús es el conocimiento que debemos tener. Es extraordinario lo que hace Juan, y si en alguna oportunidad pudiésemos estudiar solamente el prólogo, solamente estos primeros 18 versículos de Juan 1, se darían cuenta lo extraordinario de la exposición de Juan en contra del gnosticismo, para combatir el gnosticismo. Interesante, y así es todo el libro en realidad. Todo el libro de Juan, todo el Evangelio de Juan, lucha para convertirse o apuntar a que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los detalles generales del Evangelio. Quiero hablar un poquito de los destinatarios. Dijimos que este libro es tanto para judíos como para griegos. ¿Se acuerdan de los 3 evangelios anteriores? Quiero que escriban ahí en el comentario cuál es el destinatario, cuáles son los destinatarios del libro de Mateo, cuáles son los destinatarios del libro de Marcos y cuáles son los destinatarios del Evangelio de Lucas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Mateo, ¿a quién le escribe? Mateo le escribe a los romanos. Mateo le escribe a los judíos, ¿sí? A los judíos. Marcos, ¿a quién le escribe? Marcos le escribe a los romanos. Y Lucas le escribe a los griegos. Ahora Juan junta todo y le escribe tanto a los judíos como a los griegos, y podríamos agregar a los romanos también. ¿Por qué? Porque Juan en realidad le escribe a todo el mundo. Tenemos que considerar de que en el tiempo de Juan ya había una raza o una mezcla de razas, de culturas ya bien identificadas. Así que podemos decir que le escribe a judíos y griegos. Podemos ver que le escribe a los judíos porque enfatiza algunas costumbres particulares de la geografía. ¿Sí? Por ejemplo, apunta mucho a cómo era Jerusalén, a cómo era Judea, o cuánto medían algunas cosas, en qué lugar precisamente estaban. Apunta mucho a lo territorial de Judea y Jerusalén. ¿Sí? También ocupa esta palabra griega, aposunagogos. Aposunagogos. Ahí está, repítalo usted en su casa. Esta palabra griega, que significa expulsados, la utiliza mucho. Entonces podemos deducir de que al parecer Juan le está escribiendo, o evidentemente le está escribiendo a personas, cristianos, judíos, que habían sufrido la persecución y habían sido expulsados de la sinagoga. Si bien en los relatos no es que está apuntando directamente a alguien que ha sido expulsado, sino más bien ocupa esta palabra para señalar como una clave para aquellos que se sienten expulsados de las sinagogas o de los lugares. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante? Porque Juan, y solamente en el Evangelio de Juan, existe esta palabra. No está en ninguna otra, en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Solamente Juan lo escribe.
Ni siquiera en sus cartas las vuelve a poner, sino que solamente la escribe acá. Entonces, es por algo, por algo. Entonces, enfatiza y quiere poner sin duda el tema de que le está escribiendo a gente que ha sido expulsada de algún territorio, ¿ya? Y también explica detalles de la cultura judía, y esto nos señala el tema de los griegos, de que no se esmeraría tanto en explicar algunas situaciones que caracterizaban a los judíos, si es que se le está escribiendo solo a los judíos, sino que trata de explicarlos, así como lo hacía también Marcos. También Juan trata de explicar un poquito en qué consisten, por ejemplo, algunas fiestas, algunas ceremonias, ¿ok? Bueno, ahí hay algunas citas para que las anoten. Y bueno, el tema del logos, que también era sumamente importante para la cultura griega, ¿ya? Ahora, hay diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan, ¿ya? Los sinópticos Mateo, Marcos, Lucas tienen muchas diferencias con el libro de Juan. Por eso es que Juan es un libro diferente, es un libro único, ¿ya? Por ejemplo, el prólogo, como dije antes, ya es diferente a los otros libros. Marcos empieza su evangelio de una, es de acción, ¿se acuerdan? A él no le interesa que se descubra la genealogía de Jesús, sino que a él le interesa la acción. Mateo empieza su inicio con la genealogía de Jesús y el nacimiento de Jesús. Lucas también menciona el nacimiento de Jesús y también entre medio la genealogía. Pero Juan hace una obra extraordinaria que apunta directamente, como dije hace un ratito, al gnosticismo. Apunta a combatir y simplemente quiere dejar en claro desde el inicio que Jesús es el Hijo de Dios. Quiere dejar de lleno ese mensaje puesto. Entonces, por eso es que Juan es diferente en su prólogo. También en cuanto a Juan el Bautista, ¿ya? Si bien los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, presentan detalles de su nacimiento, ministerio y mensaje, que es el arrepentimiento de los pecados, ¿cierto? Que el bautizo por el perdón de pecados, que eso es lo que apuntan los sinópticos. Sin embargo, Juan hace algo diferente. Juan, lo que le importa es dar un testimonio de Juan el Bautista, ¿ya? Dejarlo como la persona importante antes de Jesús. A Juan, el apóstol Juan, le importa que Juan el Bautista quede bien catalogado como el antecesor, el que iba a preparar el camino. Y de hecho lo marca en el capítulo 1 cuando Juan el Bautista dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, apuntando a Jesús. ¿Ya? Entonces Juan deja en claro que Juan el Bautista en realidad, más que su ministerio o su nacimiento, tiene que ver con que él estaba cumpliendo las profecías. ¿Ya? Otro asunto es el tiempo del ministerio de Cristo. Esto es interesante, ¿ya? La lectura de los sinópticos en realidad no nos revelan cuánto tiempo fue el ministerio de Jesús. Sin embargo,
Juan, sí. Gracias a Juan podemos descubrir que el tiempo del ministerio de Jesús es muy probable que hayan sido 3 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se mencionan las Pascuas. Se menciona que Jesús estuvo al menos en 3 Pascuas. Entonces es por eso que podemos determinar lo que, el tiempo que duró el ministerio de Jesús. Porque podemos ver que en el relato de Juan se mencionan las Pascuas. Por ejemplo, la primera que aparece en la purificación del templo, en Juan 2:13, la tercera, que cerca de la multiplicación de los panes y los peces, ahí en Juan 6, y la última Pascua es en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Tiene un ministerio geográfico, si bien los sinópticos enfatizan a Jesús en el ministerio de Jesús en Galilea, Juan se concentra más en el ministerio de Jesús en Judea y Jerusalén. Esas diferencias también es importante. Okay, me salieron 2 de una. Uno es los discursos, que Juan enfatiza muchos discursos. Tenemos discursos amplios de Jesús, no enseñanzas cortas, no parábolas. De hecho, no hay parábolas en el Evangelio de Juan, pero sí hay muchos discursos, palabras hermosas de Jesús. Y tenemos las señales. Juan cambia esto de los milagros de Jesús y le pone señales más que milagros. Y todo tiene que ver porque las señales para Juan involucran una evidencia, muestran una evidencia de la divinidad de Jesús. ¿Ya? Recordemos, Juan quiere demostrar, quiere combatir el gnosticismo. Entonces, para Juan lo importante no es hacer sentir al lector que Jesús era bueno, sino que lo importante para Juan era hacer sentir al lector de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que cambia el término milagros por señales, ¿ya? Porque el término milagros era más, se catalogaba más por el suceso extraordinario que se vivía para una persona indefensa o una persona con mucha necesidad. Y era una solución, un milagro. Sin embargo, cuando Juan cambia señales, esto quiere decir que esa señal viene con un milagro, pero ese milagro trae un mensaje señalando a la persona que hace ese milagro de una manera especial. ¿Ya? Y si en algún momento se puede estudiar también las señales que hace Jesús, son 7 señales que hace Jesús en el libro de Juan, las voy a mencionar en un ratito más, las 7 señales. Si en algún momento se pudieran estudiar o si quieren estudiarlas, se van a dar cuenta de cuál es la señal, qué es lo que Dios quería mostrar, qué es lo que Jesús quería mostrarse, qué cualidades muestra Jesús en cada una de las señales. ¿Ok? Entonces, aquí hay 6 diferencias entre los sinópticos y Juan. Seguramente hay más, pero yo quise rescatar estas 6. Aquí justamente vemos que Juan hace una obra extraordinaria con respecto a las señales y a los discursos que tienen que ver con el yo soy. Encontramos 7 señales y 7 yo soy. Las señales son el agua en vino, que Juan menciona que es el principio de señales, o sea, este es el primer milagro que hace Jesús en su ministerio. Está la sanidad del hijo del oficial, la sanidad del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, el caminar sobre el agua, la sanidad del ciego, la resurrección de Lázaro. ¿Ya? Y están también los 7 yo soy.
el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Y eso es lo que aparece y nos aparece en el Evangelio de Juan. Muy, muy importante todo esto, porque Juan le interesa mostrar a Jesús de una manera vívida para cada persona. No tan solo para mostrarlo en la humanidad, sino para mostrarlo en la divinidad. Lo muestra tanto como 100% hombre, por ejemplo, lo podemos ver en la resurrección de Lázaro, donde él llora, pero al mismo tiempo lo muestra 100% Dios, que tiene el dominio de la muerte. ¿Sí? Lo podemos ver en lo yo soy también, cómo él se refleja, incluso apuntando al Antiguo Testamento. Así que el Evangelio de Juan nos muestra unas cualidades hermosas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio de Juan, ¿cuál es el tema principal? Si tuviéramos que caracterizar al Evangelio de Juan con un tema principal, su tema principal sería Jesús es el Hijo de Dios. De ahí no se mueve. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que Juan quiere decir a lo largo de su Evangelio. Capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, Juan tiene en mente decir Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, al inicio ya Juan nos dice que Cristo vino a revelar al Padre y que por eso al ver a Jesús vamos a poder ver al Padre. Eso lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 19, en el capítulo 12, versículo 45, en el capítulo 14, versículo 9. ¿Ok? También Juan apunta que Jesús es el Hijo de Dios porque merece la misma honra que el Padre. Ese Padre tiene que ser con mayúscula. Perdón, ahí me corrigen después cuando, cuando lo tengan. Tiene la misma honra, merece la misma honra que el Padre. Juan nos dice que Cristo es igual a Dios, que merece la misma honra que el Padre, que eso aparece en capítulo 5, versículo 23, y ahí está el otro. Que Juan nos dice que Cristo era igual a Dios. Eso aparece en capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? Ahora, el propósito de Juan, si bien es cierto, era combatir el gnosticismo, había un propósito espiritual mayor, que él mismo lo escribe ahí en el capítulo 20, versículo 31, que dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Para creer que en su nombre tengan vida. Y yo con esto me gustaría terminar el día de hoy y terminar la serie. Si bien es cierto, Juan escribe apuntando a que Jesús es el Hijo de Dios, él tiene una fe mayor. Él dice: yo estoy escribiendo esto para que ustedes crean, para el que lo lea vaya a creer que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, para el que tenga el placer de leer cada una de mis palabras, pueda creer que Jesús
El que vino a salvarnos es el Hijo de Dios. Y que al creer en Él, vamos a poder tener vida. Qué lindo sería, y esto a modo de reflexión, que nuestra vida fuera cartas abiertas, como dice el apóstol Pablo, y que las personas puedan ver en nosotros las palabras que a lo mejor Juan quería plasmar, y que nosotros podamos ser, que las personas al vernos, al leernos, ellos puedan creer que Jesús en realidad es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Obviamente podemos presentarle el Evangelio de Juan y que ellos lean el Evangelio de Juan y enseñarles y estudiar juntos el Evangelio de Juan. Ahora tenemos más material. Pero qué bueno también sería que nosotros fuéramos esa escritura, que ellos puedan leernos a nosotros y decir, wow, Nico muestra algo especial. Nico, lo que él transmite, su mensaje, es para hacerme creer. Y creo en ese Hijo de Dios que él habla. Qué lindo sería que nuestras vidas puedan marcar otras vidas solamente porque nosotros damos credibilidad de quién es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y bien, este ha sido el estudio bíblico, este mes de estudio bíblico de los tesoros de los evangelios. Espero que el Señor haya bendecido mucho su vida. Espero que yo pueda haber transmitido bien el mensaje y que hayan podido aprender más. Esa es la idea. Que esto sea para crecer, para ir creciendo en conocimiento. Así que les invito a que puedan guardar sus apuntes. Si quieren las ayudas visuales, no tengo problema en entregárselas. Si necesitan alguna orientación para poder estudiar, perfecto. Mientras yo pueda servir y ayudarles, aquí estoy. ¿Sí? Así que oramos para terminar, ¿les parece? Señor, gracias, muchas gracias por mostrarnos tu vida a través de la Escritura. Muchas gracias porque tu palabra cada vez cobra más sentido, Señor, cuando la analizamos, cuando profundizamos, cuando estudiamos. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solamente papeles impresos con letras, sino que nos dejaste tu vida impresa, Señor. Muchas gracias. Y asimismo nosotros queremos otorgar que nuestra vida sea esa escritura, esa carta, Señor, que otros puedan leer y que nosotros podamos reflejarte a ti para que crean en ti, Señor. Gracias. Gracias por los evangelios, por estos 4 evangelios que hemos estudiado este mes, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Les amo. Que tengan una linda término de semana y que también puedan disfrutar de leer la Biblia y los evangelios. Un gran abrazo para todos. El Señor les bendiga. Adiós.